Hoy voy a compartir en este día sobre el tema de las actitudes, porque como creyentes y como personas traemos de nuestra manera de vivir antigua, traemos actitudes que no honran a Dios, que no glorifican a Dios, y vamos a aprender algo acerca de la actitud correcta, las actitudes correctas. Deseo compartir con vosotros, debemos de tener mucho cuidado como cristianos. Aunque existen diferentes conceptos para esta palabra, diré que actitud es la manera o forma en que actuamos ante ciertas circunstancias de la vida, ¿verdad? Ante ciertas circunstancias de la vida, algunos salimos rebotados, algunos nos enfadamos, algunos desconfiamos y algunos tenemos temor o tenemos muchas cosas que vienen a nuestra vida. Estamos rodeados de circunstancias. ¿Cómo reaccionamos ante las diferentes circunstancias de la vida? Mirad, en cierta ocasión una empresa de calzado quería abrirse mercado en los países de África. ¿Qué ocurrió? Que el dueño envió a 2 vendedores para que realizaran un estudio de mercado en algunos países de África. El primer agente vendedor, al bajar del avión, lo primero que observó fue que toda la gente, o casi toda la gente, se encontraba descalza, ¿verdad? Esto es corriente, lo sabemos, que en África muchas personas no usan calzado y no tienen zapatos. Así que este hombre llama a su jefe y le dice: jefe, le tengo malas noticias. En este lugar del planeta muy poquitos son los que se ponen calzado, los que se ponen zapatos. Así que ni piense en hacer negocio por aquí. Vamos a la ruina directamente. Ahora el segundo agente, de la misma manera, se baja del avión y lo primero que ve al bajarse es que hay muchas personas que no tienen, la mayoría no llevan zapatos. Entonces, este hombre llama a su jefe y le dice: jefe, le tengo buenísimas noticias. En este lugar del planeta muy poquitos son los que llevan calzado. Así que, por favor, véngase ya mismo porque nos vamos a hacer millonarios. 2 actitudes diferentes ante una misma situación. 2 personas, 2 actitudes. Las mismas circunstancias. La Biblia, que es muy sabia, hermanos, nos narra la historia de 12 hombres, de los cuales 2 tuvieron una actitud diferente al resto del grupo. Quiero poneros en el contexto. Estamos en Números, en el libro de Números, en los capítulos 13 y 14. Pero contextualizando, os diré que el pueblo de Dios, Israel, estuvo en Egipto por un periodo de aproximadamente 430 años, de los cuales la mayoría de ellos estuvieron en calidad de esclavos, sometidos al dominio egipcio. Dios, escuchando el clamor de sus hijos que ya no soportaban las cargas que les habían puesto tan pesadas, habían cargado demasiado a los hijos de Israel, se proveyó de un hombre, ¿verdad?, de Moisés, para que éste fuera el libertador de Israel y los sacara del yugo de Egipto. Esta es la realidad en el contexto. Después de siglos de esclavitud, por fin salieron de Egipto y ahora este pueblo iba camino a la tierra que Dios les había prometido. Una tierra de la cual dice que fluía la leche y la miel. Una tierra rica, muy hermosa. Siempre que Dios nos saca de un lugar es porque nos lleva a otro lugar mejor. Tengámoslo presente. Cuando Dios nos saca de un sitio es para llevarnos a otro, es que ese sitio es mejor.
Esta tierra se encontraba, como es lógico, habitada, así que antes de tomar posesión de ella, de tomar posesión de la tierra, Moisés envía 12 hombres desde el desierto de Parán para que trajesen información acerca de esa tierra a la que iban a llegar, a la que iban a poseer, que ellos tenían que conquistar. Mirad que es muy interesante, en el capítulo 13 se relata que se escogieron a 12 hombres jóvenes, principales, cada uno de ellos de una de las tribus de Israel. No eran cualquier persona, eran personas formadas, valientes, esforzadas, que escogieron una de cada tribu, una de cada bastante, entre varios miles. Ahora Moisés pide informe. Yo voy a leer el verso a partir del verso 17 del capítulo 13. Moisés tiene a estos 12 hombres y dice: los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles: subid de aquí al Negueb y subid al monte y observar la tierra, cómo es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso, cómo es la tierra habitada, si es buena o mala, y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas, y cómo es el terreno, si es fértil o es un terreno estéril, si en él hay árboles o no, y esforzaos y tomad del fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas. El informe, hasta el verso 20 he leído, del capítulo 13. El informe que Moisés le solicitaba a estos 12 hombres, a estos 12 espías, era completo y minucioso, muy detallado. Quería saber cómo era la tierra, acerca de sus frutos, acerca de los habitantes, del armamento que tenían, y si las ciudades estaban amuralladas o no. En otras palabras, Moisés no quería que nada le pillara de sorpresa, ¿verdad? En el momento de tener que enfrentarse a ello. Es como cuando quieres hacer algo, hacer un negocio, y estudias bien, o quieres construir algo, y estudias bien, planificas bien, porque debemos de hacerlo. No, nadie que quiere emprender un negocio o quiere comprar una casa, pues va, pum, y ya está, sino que planifica, ve los gastos, ¿puedo afrontarlo? Lo afronto, ¿verdad? Y esto es lo que Moisés le pide a estos hombres. Y tal como Moisés ordenó, así hicieron. Estos 12 exploradores, uno de cada tribu, como ya hemos dicho. Y después de 40 días ellos regresan para dar un informe acerca de la tierra, sus frutos, sus habitantes, sus ciudades, etcétera, todo. Ahora bien, en nuestro estudio, en nuestra meditación, voy a dividirlo en dos partes: el informe de los 10 y el informe de los 2, para tenerlo bien clarito, ¿verdad? Veamos el informe de los 10. ¿Cuál fue su informe que dieron estos 12 espías que fueron a reconocer la tierra prometida? Empieza en el verso 27 del capítulo 13 y dice: y les contaron diciendo, estos hombres: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviastes, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anat, hombres de grande estatura. Amalek habita el Negueb, y el Geteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte. El Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. El verso 31 en la segunda parte dice: no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. El verso 32: y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores.
y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí a los hijos de Anat, raza de gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, pequeñitos. Y así les parecíamos a ellos. Este es el informe que dan. 10 de los 12 espías se presentan ante Moisés y el informe que le dieron fue algo parecido. Lo voy a decir en paráfrasis para que podáis entenderlo un poquito mejor. Moisés, ciertamente Canaán es tierra muy buena, es una tierra fértil, de hermosura, de deliciosos frutos. Sin lugar a duda aquella tierra fluye leche y miel. Pero hay un gran problema. Son hombres muy fuertes y sus ciudades están protegidas con grandes e invencibles murallas. Y algo que nos sorprendió fue ver a enormes gigantes y junto a ellos parecíamos, y así les parecíamos a ellos, como langostas. Quiero hacer notar que lo que estaban haciendo estos hombres era dar un informe que se les había pedido. Dar un informe. Así que no puedo ver nada más malo en esto, en dar un informe. Ellos dieron un informe, pero sí encuentro un gran problema. Cuando estos hombres, a más de dar el informe que se les pide, dicen en el verso 31, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. ¿No podremos? Diría yo, o diría el Señor, ¿no podremos? Es más fuerte que nosotros. ¿Acaso ellos no habían sido testigos del poder del Altísimo? ¿Acaso no habían sido testigos del poder de Dios manifestado en su pueblo? Dios los había liberado del yugo de Egipto con brazo fuerte y señales y prodigios. En su huida, el mar Rojo se abrió en seco para ellos. Pudieron caminar y Faraón con sus jinetes y caballos quedaron en el fondo del mar. Una vez que todos cruzaron el mar Rojo, entraron al desierto, donde la nube de gloria del Dios poderoso caminaba con ellos de día, como una columna para protegerles del sol, y en la noche como columna de fuego para alumbrarles se ponía delante. En este mismo desierto, donde no había alimento ni agua, no había nada, Dios los alimentaba cada día, enviaba maná del cielo. Por 40 años estuvieron así. Necesitaron carne, les dio carne. Por 40 años el calzado y los vestidos de estas personas no se gastaron. ¿Todavía tienes alguna prenda de hace 40 años? Se habrán gastado, se habrán roto, se habrán deshecho, ¿verdad? Pues por 40 años ni el calzado ni la ropa se desgastó de ellos. Dios los cuidaba. Sin duda alguna, estas personas habían sido testigos oculares de la presencia y del poder del Dios vivo. Y a pesar de esto, ahora están diciendo, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Por favor. En otras palabras, lo que estos hombres estaban diciendo es, no creemos que Dios tenga el poder para darnos la tierra que nos prometió. Eso estaban diciendo. ¡Qué actitud tan negativa, hermanos! Y aunque no lo crea, muchos cristianos
actúan o actuamos de la misma manera, diciendo: me parece que hoy va a ser un mal día, hoy las cosas no me van a ir bien, hoy no me caso, no quiero fracasar en mi matrimonio, no quiero casarme, no empiezo un negocio porque no quiero fracasar, no quiero empezar unos estudios porque no quiero dejarlos a la mitad, no creo que haya una cura para mi enfermedad, no creo que haya poder de Dios para sanarme, no creo que haya una salida para la situación que atraviesa mi matrimonio, no creo que mis hijos puedan cambiar, no creo que pueda salir de la situación en la que vivo. ¿Para qué me esfuerzo si nunca voy a lograr nada? Decidme si no nos sentimos identificados en algunas de estas expresiones y otras que podéis poner vosotros. Mi querido hermano, no tengas una actitud negativa como la que tuvieron estos 10 espías. Recuerda que no hay nada imposible, literalmente, para el Dios que adoramos. No hay nada imposible para el Dios que adoramos. Ahora mirad otro aspecto de la mala actitud, porque la mala actitud es contagiosa. La mala actitud se contagia con facilidad. Ahora quiero que veáis esa actitud negativa de estos 10 hombres contagiando al resto del pueblo. El capítulo 14 de Números, empezando en el verso 1. Entonces toda la congregación, mirad, toda la congregación, todo el pueblo gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada, y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y el verso 14, el verso 4, y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Ahora ya no eran 10, sino todo el pueblo, cientos de miles de hombres y mujeres llorando de miedo, de temor. ¿Y todo por qué? Porque una mala actitud es contagiosa. Cuando tenía mis niños pequeños, uno de ellos se enfermaba, enseguida el otro se contagiaba de lo mismo. Pasó la tosferina, pasó el otro la tosferina también. Cogía el sarampión también. Se contagiaban. Tú debes saber que una actitud negativa, debemos saberlo, es una enfermedad contagiosa. Una actitud negativa es una enfermedad que se contagia. Si tú eres un líder en una iglesia y dices no se puede, entonces los tuyos dirán también no se puede. Es una regla de 3. Si eres jefe en una empresa y tienes una actitud negativa, tus empleados también van a tener una actitud negativa. Si eres padre y jefe de familia y tienes una actitud negativa ante las adversidades, tu mujer y tus hijos también la van a tener. Si eres creyente y tienes una actitud negativa, entonces los no creyentes pensarán que todos los cristianos son personas derrotadas, personas negativas y fracasadas. Y la verdad no es esta, porque en Cristo somos más que vencedores. ¿Amén? En Cristo somos más que vencedores, hermanos.
estos 10 espías no solo habían contagiado una actitud negativa, sino que ahora el pueblo entero había tomado esa actitud prohibida para todo creyente o cristianos. Veamos el verso 4 del capítulo 14 que hemos leído anteriormente. Decían el uno al otro dos cosas. Mirad, la actitud negativa les lleva a hacer dos cosas. Designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Vamos a mirar con detenimiento. Designemos un capitán. ¿Acaso no tenían uno? ¿Acaso no tenían un capitán? Claro que sí, tenían un capitán, y este era Moisés. Moisés era el capitán, pero aún así querían derrocarlo y poner a otro en su lugar. Qué equivocados estaban estas personas, pero muy equivocados. Moisés no había sido puesto al frente del pueblo por ningún hombre. A él no lo había puesto allí ningún hombre, sino por el mismo Dios. Y escrito está: toda autoridad ha sido establecida por Dios, y los que se rebelan a la autoridad se oponen a Dios. Eso dice la palabra. También se rebeló la hermana de Moisés, ¿os acordáis? También habló mal de Moisés. Y le vino una consecuencia directa. Fue leprosa. Moisés tuvo que orar por ella para que Dios la sanara. No se rebela uno contra la autoridad establecida por Dios. Mirad, leo la Biblia, Romanos 13:1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Y el versículo 2, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, dice la palabra de Dios. Los que resisten a la autoridad puesta por Dios acarrean condenación para sí mismos. Si seguimos leyendo el capítulo 13 del libro de Números, de todos los que salieron de Egipto, mayores de 20 años, solo Josué y Caleb entraron en la tierra prometida. Solo dos. De todos los mayores de 20 años solo entraron en la tierra prometida Josué y Caleb. El resto del pueblo murió en el desierto como castigo por su rebeldía ante Dios y la autoridad que Él había designado. Queridos hermanos, como cristianos debemos respetar y honrar a las autoridades, porque toda autoridad ha sido puesta de parte de Dios. No actuemos como este pueblo insensato que quería remover, quitar a Moisés. Más bien seamos de ayuda y bendición para el Moisés que Dios ha puesto en cada iglesia local. Así debe de ser. Debemos de estar apoyando a los que Dios ha puesto en responsabilidad y no removiendo para cambiar las cosas. Tristemente, esto no es lo que ocurre muchas veces, y muchas veces hemos sido testigos de cosas que hemos hecho en las iglesias y después pagamos los daños durante mucho tiempo. Así que seamos sensatos y miremos la palabra de Dios con la autoridad que tiene la palabra. Ahora mirad la segunda propuesta. Volvámonos a Egipto. Designemos un capitán, volvámonos a Egipto. No solo querían quitar a Moisés, sino que también querían regresar a Egipto. ¿Puedes creerlo? ¿Podemos creer esto? Después de que clamaran y gimieran por libertad,
ahora querían volver a ser esclavos en Egipto. Para el creyente, Egipto es tipo del mundo y del pecado. Y Dios nos ha rescatado del mundo y del pecado, de nuestro Egipto personal. ¿Y cómo es posible que un creyente quiera regresar a Egipto? ¿Cómo es posible que queramos o que algunos quieran volver a Egipto? Esto es despreciar la gracia y la misericordia de Dios, que un día nos lavó con su sangre, perdonó nuestros pecados y nos dio vida abundante y eterna. Querer regresar a Egipto, es decir, cambio a Dios, cambio sus promesas por lo que el mundo y Satanás me ofrecen. Cambio a Dios por lo que Satanás y el mundo me ofrecen. Querer regresar a Egipto es querer la muerte y no la vida. Querer regresar a Egipto es soltarnos de la mano de Jesús. El cristiano no retrocede. Sabemos, ¿verdad? El cristiano avanza, no retrocede. El cristiano no mira hacia atrás, tiene su mirada puesta en el autor y consumador de la fe, que es Cristo. Aquel que ha puesto su mano en el arado no puede volver la mirada hacia atrás. Sigue a Cristo como un fiel soldado. Esta gente quería quitar al capitán y volver a la esclavitud. Horrible decisión por una mala actitud. Creo que he hablado bastante sobre ese tema y vamos a ver la actitud de estos dos hombres que decidieron o pensaron de otra manera diferente. Vamos a ver cuál fue el informe de los dos espías. Siempre decimos, ¿verdad?, que la mayoría es la que tiene razón. Y así nos va. Nombramos un gobierno porque tiene mayoría. Yo no creo en las mayorías. Yo creo en Dios poderoso, pero las mayorías se equivocan. Las mayorías se equivocan. Y dice la minoría, en este caso, leyendo en el verso 6 del capítulo 14 de Números, Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran dos de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos ante la actitud de los 10 y del pueblo, y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Ahí coinciden con lo que han dicho los otros. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes, porque en vuestra rebeldía estáis manifestando esa rebeldía contra Jehová. Ni temáis al pueblo de aquella tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis. Entonces, toda la multitud habló de apedrearlos. Pero la gloria de Jehová se manifestó, se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel y separáronse, quedaron quietos, no hicieron nada. Al igual que aquel vendedor de calzados que mencionábamos al principio, que vio triunfo y éxito en medio de la crisis, Josué y Caleb tuvieron una actitud muy diferente a los otros 10. Muy diferente, muy distinta. Tremendo, hermanos. Querían apedrear a estos dos. ¿Por qué? Porque habían decidido creer al Señor. Y a veces los cristianos tienen que sufrir el oprobio del resto del mundo por defender cosas y principios que vienen establecidos en la palabra de Dios.
y somos señalados, y somos atribulados, y somos perseguidos en muchos sitios por defender lo que dice la palabra de Dios. El cristiano está en minoría, como estaban Josué y Caleb. En minoría ante esta sociedad, que dice en una mayoría a lo bueno malo y a lo malo bueno. Y el cristiano dice, lo malo es malo y lo bueno es bueno. Esa es la realidad. Pero estamos en minoría. Y puede que la gente algún día quiera apedrearnos. Y puede que la gente nos mire malamente. Y diga, ese es un retrógrado o algo parecido, ¿verdad? Definitivamente Josué y Caleb tenían los pantalones bien colocados, bien puestos, y nadie les iba a hacer retroceder de su actitud. Porque su actitud no era su actitud, estaba basada en la confianza en Dios. Dios era, y en Él estaba su confianza. Nuestras actitudes tienen que estar de la misma manera formadas en la palabra de Dios y en el Dios que lo ha dicho, no en lo que nosotros, ¿verdad?, podamos pensar. Siempre hay que buscar el apoyo de la palabra de Dios. Mientras todo el pueblo decía, no se puede, Josué y Caleb gritaban, si el Señor está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Cómo que no se puede? Pueblo, multitud, miles, frente a dos allí, acobardados, no acobardados, pero quizás un poco asustados. Sí se puede. Si el Señor está con nosotros, nadie nos hará frente. Mientras los 10 y el pueblo querían regresar a la esclavitud, a Egipto, los 2 estaban dispuestos a no retroceder y a tomar la tierra que Dios les había prometido. Querido hermano, querido amigo mío, en el camino de la vida habrá muchos momentos que nos van a desalentar y muchos que nos van a decir, es inútil esforzarte, es inútil soñar, es inútil creer que tu situación va a ser diferente, va a cambiar, no hay cura para tu enfermedad. Eso van a decirnos. Y que no podrás, también nos dirán. No vas a continuar, no vas a perseverar en la fe. Te vendrás abajo. Cuando vengan los problemas te hundirás. Te lo dirán. No escuchemos esas voces. No. Escucha la voz de Dios que te dice, tú puedes. Yo estoy contigo, como estuve con Moisés, así también estaré contigo, no te dejaré, no te desampararé ni un solo día de tu vida. Solo esfuérzate y sé valiente, no desmayes, continúa, que la tierra prometida está cerca. Que no te importe lo que el resto diga, lo que la mayoría diga, sino lo que Dios dice. Y Dios dice que llegaremos. Y Dios dice que venceremos. Y Dios dice que sigamos adelante. Ahora prestemos atención a las palabras de Josué en el versículo 9, el capítulo 14. Por tanto, no seáis rebeldes. Yo me imagino a Josué y Caleb. No seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. ¿Cómo te comes el pan? Sobre todo en el desayuno. Calentitos. Los comeremos como pan. Una buena tostada de pueblo, ¿verdad? Bien preparadita, bien calentita. Se nos hace la boca agua. Pues Josué y Caleb estaban viendo esa situación y la estaban ya saboreando. Los vamos a comer como pan porque Dios está con nosotros.
mientras todos habían tomado la mala decisión de ponerse a llorar. ¡Ay, qué pena! ¡Que no llegamos! ¿Te puedes imaginar? Miles de personas llorando. Que no llegamos, que no entramos, que nos volvemos. Y estos dos allí tomando la buena decisión de empezar a declarar y a profetizar victoria. Ellos ya estaban declarando y profetizando victoria, porque nosotros los comeremos como pan. Notad este verbo, porque su conjugación es en futuro. Los comeremos. Aún no habían peleado, pero ya estaban declarando, ya estaban profetizando victoria. Esto es profetizar una victoria en el nombre del Señor. Todavía no se había dado la circunstancia, todavía no habían empezado a pelear, pero ellos ya estaban declarando y profetizando que Dios les daba la victoria. Precisamente esta es la actitud correcta que todo cristiano debe tener, una actitud de confianza. Mirad, puntualizo y centralizo, una actitud de confianza y de fe en Dios, no en nosotros, cuidado, porque si yo digo confianza en ti mismo, fe en ti mismo, como dice la sociedad, el humanismo, la religión nueva de este tiempo, confía en ti que lo consigues. Yo te digo, confía en Dios que lo consigues. Si confías en ti, dudo que lo consigas. Si confías en Dios, lo consigues. Dos actitudes fundamentales: confianza y fe. Esto es lo que tenían Josué y Caleb. Me remonto a David, cuando enfrentó a Goliat. ¿Qué le llevó a enfrentar a aquel gigante? Confianza en su Dios y fe en su Dios. En él, chavalillo, un gigantón, un hombre de guerra, un pastorcillo. Evidentemente la diferencia era grande, pero David dice: ¿quién es ese incircunciso para que rete al Dios de los ejércitos? Algo parecido veo aquí en la actitud de Josué y Caleb. ¿Quiénes son? ¿Qué hay allí que Dios no pueda quitar, no pueda vencer? Si confiamos en Él, si tenemos la fe en nuestro Dios, Él cumplirá sus promesas. Y esto nos hace estar vivos en el Señor, actualizando el mensaje en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Fe y confianza en la obra de Cristo en la cruz del Calvario, que nos ha perdonado, nos ha redimido, nos ha hecho un reino de sacerdotes, de gente santa para Dios. ¿Mérito nuestro? Ninguno. El humanismo dice que sí, que el mérito es del hombre, y siempre pone al hombre como el centro de todo. El cristianismo pone a Dios y a Cristo como su enviado para salvarnos. Dios había prometido esta tierra para su pueblo, y esta es la confianza y la fe de Josué y de Caleb. Si Dios lo ha prometido, Él lo va a cumplir. ¿Tenemos esa confianza? Si Dios ha dicho que no vamos a ser tentados más de lo que podemos resistir, confía que no hay tentación que no te supere. En Dios está la salida. Confiamos en las promesas de Dios. ¿Conocemos las promesas de Dios? Bueno es que lo hagamos. Bueno es que estudiemos para fortalecernos, porque Dios, la palabra de Dios está llena de promesas. Promesas que Dios ha dado a su pueblo y que se cumplirán, hermanos, que se cumplirán. Así que confiemos, descansemos y profeticemos la victoria en el Señor. Querida iglesia, es tiempo de confiar en las promesas de nuestro Dios. Es tiempo de confiar. No es tiempo de estar atemorizados. Que sí, que es verdad que hay un problema y que ante ese problema tenemos que tomar las medidas correctas que haya que tomar. Pero no nos amedrentemos.
No nos veamos como langostas frente a la pandemia. Veámonos como lo que somos. Y luchemos con ánimo y con confianza en el Señor. Su palabra es inquebrantable y sus promesas son inviolables. Hermanos, también es tiempo de declarar victoria ante toda situación, por más difícil que ésta sea. Declara la victoria en el nombre de Jesús. Declara victoria para tu vida. Declara victoria para tu familia, para tu hogar, para tus hijos, para la enfermedad, para la economía, ahora tan ajetreada en este tiempo. Esta es la actitud de todo cristiano. En el nombre del Señor, declara victoria sobre tu vida. Nuestros gigantes ya están vencidos en el nombre de Jesús. Les comeremos como a pan en el nombre de Jesús. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Aleluya. Gloria a Dios. La actitud correcta es una actitud de fe y confianza, no en nosotros, insisto, sino en la persona de Cristo. Él es quien pelea nuestras batallas y nos da la victoria. Podemos decir: gracias, Señor Jesús. El Salmo 46 y el verso 10, en la primera parte, dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Estad quietos y disfrutad de mí, que soy Dios y que estoy al control de todas las cosas. No tengas temor, que nada te atemorice, que nada empañe tu grito de victoria. Al Señor sea la gloria siempre, hermanos, y que Él bendiga nuestras vidas, nuestra iglesia, todo lo que somos y hacemos, que Él haga su obra poderosa. Padre amado, te damos gracias, Señor, por tu palabra bendita. Es un canto, es un himno de victoria, Señor. El ejemplo que vemos en estos dos hombres, en Josué y Caleb. Ayúdanos, Señor, a ver también a nuestros gigantes vencidos en tu nombre. Danos tú la victoria sobre todo aquello que nos preocupa, sobre todo aquello que nos quita la paz, que nos quita el sueño, que nos quita la tranquilidad. Danos la victoria, Padre. Tú eres poderoso. Nosotros, como dice tu palabra, queremos estar quietos y ver tu mano poderosa, obrando victoria en cada una de nuestras vidas, obrando victoria en tu iglesia, ahora y en toda tu iglesia alrededor de la tierra. Padre, te honramos y glorificamos y te damos gracias por todo, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Amén.